primer lugar, gracias por su asistencia. Señor cronista, director del Aula Abierta, don Fernando Saavedra, público asistente, buenas tardes y bienvenidos una tarde más a un acto del Aula Abierta para la historia de Aranjuez, que este año cumple ya su 9ª edición y que este año, como saben, ha cambiado la concejala y ha cambiado también el director, doña María Dávila y don Fernando Saavedra, respectivamente. Van a ser los encargados de llevar este aula a buen puerto. Vamos a hablar hoy de un tema de navegación y por lo tanto el argot marinero pues en algún momento tendrá que aparecer. Y con ese argot marinero y recordando mi permanencia en la Marina durante el servicio militar, pues para esta travesía a estas dos personas deseo que tengan, como decíamos, buen viento y buena mar, que todo vaya muy bien. Cuando leemos una frase como la que da título a la charla de hoy, la navegabilidad del Tajo en Aranjuez, lo primero que se nos acude a los que somos de Aranjuez, vivimos en Aranjuez, lo primero que se nos viene a la mente son las falúas, ¿verdad? Ese maravilloso espectáculo que a mediados del siglo XVIII montase, dirigiese y organizase Farinelli y que de tanto divertimento servía a algunos de los monarcas, especialmente a Fernando VI y a su esposa Bárbara de Braganza. Sin embargo, nos olvidamos sistemáticamente que los orígenes de la navegación en el río Tajo, en Aranjuez, datan del siglo XVI. ¿Y por qué nos acordamos del siglo XVIII y no nos acordamos del siglo XVI? Pues evidentemente porque el siglo XVIII es el que está mejor explicado, más comentado. Y todo esto es como consecuencia de que sobre la escuadra del Tajo tenemos absolutamente todo lo que se necesita saber. Yo siempre digo que si hoy alguien pretendiese reproducir aquella escuadra, sería cuestión monetaria nada más, porque tenemos absolutamente toda la documentación que se necesita. Sabemos el número de embarcaciones, sabemos su nombre, sabemos el orden de marcha, sabemos dónde atracaban, sabemos el número de tripulantes, sabemos las rutas que hacían, dónde miraban, absolutamente todo, ¿no? Planos, dibujos, la memoria de Farinelli ya casi sería suficientes como para poder reproducir esa escuadra. Sin embargo, del siglo XVI apenas se habla. ¿Y por qué no se habla? Pues porque apenas existe documentación, está muy poco difundido. ¿Y por qué no tenemos documentación del siglo XVI? Pues porque hablar del siglo XVI es hablar de Felipe II. Y este monarca tenía la costumbre de destruir, si no la totalidad de los documentos, una parte muy importante de los documentos de todo aquello que realizaba. ¿El motivo? Pues yo francamente no lo sé, pero si indagamos un poco en su vida, quizá podamos encontrar alguna posibilidad, ¿no? ¿Por qué se comportaba de esta manera? Un rey que hereda de su padre Carlos I un imperio, él no llega a ser emperador, evidentemente, el único emperador que hemos tenido ha sido Carlos I, ya saben, unos territorios en cuyos dominios no se ponía el sol. Y esto de entrada a mí se me antoja que debía ser francamente difícil de gobernar y sobre todo de administrar, ¿no? Muchos territorios en ultramar, siempre conflictos de índole bélico con algunos de ellos. Recordemos, por ejemplo, los problemas que Guillermo de Orange le estaba dando en Flandes, ¿no? Actuales Países Bajos. Recordemos que durante su reinado, el día 7 de octubre de 1571, tiene lugar la famosa batalla del Panto. Esto debió
darle muchísimo trabajo, muchos quebraderos de cabeza. También tuvo que asumir el desastre de la llamada Armada Invencible. A nivel interno, a nivel político, pues tampoco la vida le fue fácil, porque hay que recordar los acontecimientos, los sucesos que tuvieron lugar con su secretario, Antonio Pérez, ¿no? Aquel que intentó enemistarle con su hermanastro, don Juan de Austria, que envenena a su secretario, José Escobedo, que finalmente logra huir del país, se refugia en Londres, se pone a disposición de Isabel II y con Isabel I de Inglaterra, perdón, y con ello va a dar comienzo a la llamada leyenda negra que tantos problemas le causara, ¿no? A nivel familiar tampoco este hombre pues era, digamos, era muy dichoso, ¿no? Porque apenas había cumplido 18 años y ya había enviudado por primera vez. Su esposa María Manuela de Portugal va a enviudar 3 veces más. Los acontecimientos que tienen lugar con su hijo, el príncipe de Asturias, Carlos, muerto en extrañas circunstancias, y que a algunos autores pues, no les tiembla el pulso cuando acusan o dicen que el propio Felipe II intervino en la muerte de su hijo. Uno de los títulos que Felipe II hereda es el de Rey de Jerusalén, un título que todos los monarcas españoles lo tienen, incluido el actual rey, Felipe II, que tiene su origen de los reyes católicos y que, si bien hoy es puramente simbólico, la mentalidad de hoy en día no era la del siglo XVI. Felipe II era cristiano, por supuesto, pero él tenía un título que era el de Rey de Jerusalén, territorio hebrea, con una religión que, si bien con el cristianismo en algunos puntos tienen algo en común, por ejemplo, pues las dos son monoteístas, creen en el mismo Dios, sin embargo hay muchas diferencias entre ellas, ¿no? Por ejemplo, para los cristianos, pues sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías, enviado para salvar al mundo, pero los hebreos dicen que Jesucristo fue un mero profeta y que el Mesías está todavía por llegar. Claro, con esta mentalidad hay una parte de las Sagradas Escrituras, el Nuevo Testamento, que para los hebreos está totalmente excluido, ¿no? Puesto que versa todo en torno a la figura de Jesucristo, los Evangelios. Y del Antiguo Testamento únicamente admiten lo que para los cristianos es el Pentateuco, para ellos es la Torá, que son los 5 primeros libros, ya saben, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y el Deuteronomio. Bueno, pues esto le causaba problemas de tipo, yo no sé si el término existe, ¿no? Pero del tipo religioso existencial. Soy cristiano, pero también tengo un título que afecta a una parte en donde la religión hebrea está presente. Una persona que amaba el arte, su época coincide con el llamado Tercer Renacimiento, pero también le gustaban las matemáticas, le gustaba la alquimia, le gustaba la astrología. De hecho, él crea las 3 primeras academias, tanto de matemáticas, de alquimia como de astrología. Le gustaban las historias negras, ¿no? Las ciencias ocultas. Era católico, evidentemente, defensor del catolicismo a ultranza. Pero es que la Iglesia condenaba estas prácticas y él las mantenía. Y en el Escorial, por ejemplo, pues crea un gabinete de exoterismo y un laboratorio de alquimia, ¿no? Los alquimistas ya saben que eran aquellos primeros científicos, vamos a llamarlo de alguna manera, cuya obsesión era encontrar la piedra filosofal, mediante la cual, poniéndola en contacto con cualquier metal, esta se transformaba en oro. Evidentemente, hoy esto nos parece una quimera, ¿verdad? Pero en sus tiempos la alquimia tenía una importancia muy grande. Pues con todas estas contradicciones este hombre vivía, ¿no? El hecho de que él practicase todas estas artes ocultas, ¿no? Que la Iglesia condenaba, y
tengamos en cuenta, no nos olvidemos que estamos hablando de una época en la que la Inquisición era muy fuerte, muy poderosa, pero él, bueno, pues a la Iglesia, digamos, se la saltaba un poco a la torera, y probablemente era causa de muchos problemas por los que yo no lo aseguro, evidentemente, pero podría ser una causa por la que él ordenaba destruir absolutamente todos los documentos. De hecho, los planos originales del palacio de Aranjuez no existen, están destruidos. El primer plano que hay del palacio de Aranjuez lo hace Gómez de Mora en el siglo XVII, y está realizado sobre lo que ya estaba construido y la idea que él más o menos tenía que ampliación por parte de Juan Bautista de Toledo. Pero fuese por la causa que fuere, el caso es que tenemos muy poquita documentación, no tenemos planos, no tenemos dibujos. Únicamente se conservan algunas cartas. El propio Felipe II en un par de ocasiones manda destruir su correspondencia personal. Únicamente se conservan muchas de las cartas que escribía a sus dos hijas, pero poco más. Entonces, con la documentación que existe, que básicamente son cartas que se transmiten entre, bueno, pues el gobernador, Juan Bautista de Toledo, Felipe II, pues hay que armar un poco qué es lo que se hizo en Aranjuez. Esto conlleva su dificultad y evidentemente yo lo que voy a explicar es una visión mía de los hechos, pero no quiere decir evidentemente que no haya otras, que sean incluso pues, mucho mejores, ¿no? En este libro, Aranjuez, la construcción de un paisaje, utopía y realidad, escrito por Ana Luengo, libro recomendable, necesario, imprescindible para conocer Aranjuez, para estudiarlo, para investigar. Entre otras muchas cosas, lo que nos dice Ana Luengo era la situación de los ríos Tajo y Jarama en el siglo XVI. Y en la parte que nos importa viene a decir que inexorablemente, al menos 2 veces al año, ambos ríos sufrían desbordamientos. Las lluvias del invierno, el de hielo de la primavera, provocaba que el cauce no fuese capaz de admitir todo ese caudal que le llegaba y se desbordaba, ¿no? Y nos dice que el principal problema surgía a partir de, o el problema más importante, más grave, surgía a partir de la Junta de los Ríos. Pero aquí hay que aclarar que la Junta de los Ríos no es, en el siglo XVI estaba situada en el mismo lugar que hoy la tenemos. Google nos presta esta fotografía. Aquí podemos ver el río Tajo, ¿verdad? Y allí podemos ver el río Jarama. Esta es la actual Junta de los Ríos. Pero en el siglo XVI el discurso del Jarama no era exactamente este. Yo siempre digo que cuando en un río vean que hace un ángulo de 90 grados, automáticamente piensen en intervención humana. En la mayoría de los casos es así. Y efectivamente, el curso del río Jarama en el siglo XVI era este. Aquí tienen todavía parte de la madre, que se puede observar, aquí un poquito. Aquí vemos todavía los restos que quedan del hipódromo. De manera que el curso del Jarama era este y venía a juntarse aquí con el Tajo. Para situarlo geográficamente, vamos a hablar de aproximadamente en torno a los 300, 400 metros más abajo del Rancho Grande, ¿no? Fernández me ha prestado esta fotografía en donde podemos verlo mejor, el río Tajo, el río Jarama, y vemos que la Junta de los Ríos pues, está situada aproximadamente a esa altura, ¿no? Estos desbordamientos evidentemente producían mucho daño, sobre todo a agricultores y ganaderos. También aportaban su parte positiva, y es que esa aportación de materiales, de légamo, recuerden que el legamarejo viene de légamo, ¿no? Bueno, pues
pues hacía que la calidad edafológica de las tierras fuese enriqueciendo, y hoy podemos gozar, evidentemente, pues de la riqueza de productos que nos brindan nuestra vega. Este cursor está por aquí. No sé qué es lo que hay que hacer para... Pero bueno, es lo mismo. ¿Qué ocurría cuando...? Bueno, los desbordamientos, evidentemente, ya saben que han tenido lugar hasta los años 50 y tantos. Yo recuerdo el último, pues debió ser algo así como en el 57. Yo iba al colegio de ferroviarios y recuerdo que me tuvieron que sacar a hombros un barrendero del ayuntamiento, nos sacaba a los niños, ¿no?, a hombros para salvar las aguas que cubrían pues, como medio metro la calle del Capitán. He seleccionado este recorte porque de alguna manera parece un tanto extraordinario. El Tajo trae 8 metros de crecida sobre el nivel ordinario. Bueno, es que esto debía ser algo inconcebible hoy en día. Lógicamente, estos desbordamientos causaban unos daños, como estamos diciendo, muy grandes. Derribaban estructuras, derribaban puentes y había que hacer algo. Bueno, pues lo único que se les ocurría entonces era volver a construir, a reponer esos puentes, esas infraestructuras, pero la cosa se quedaba en eso. De ello se encargaban Luis de Vega y su sobrino Gaspar. Parece ser que Covarrubias en algún momento también hizo algún trabajo por aquí, por Aranjuez, pero se limitaban a reconstruir lo que se había roto. No daban ninguna solución para tratar de paliar, ¿no?, estos daños que sufrían las crecidas. Madalena Merlos, en este libro también necesario para conocer a Aranjuez, nos comenta cuál era la idea que Felipe II tenía para con Aranjuez. Saben que en el año 1561 Felipe II centra la capitalidad del reino en Madrid, y en torno a la capital va a hacer una serie de lugares, como es el Escorial, de Asaín, el Pardo, Aranjuez. Los va a denominar sitios reales para su uso. ¿Qué es lo que Felipe II quería de Aranjuez? Pues en Aranjuez lo que Felipe II quería era encontrarse con la naturaleza, encontrar un sitio de paz, de sosiego. La naturaleza es silenciosa, es agradable, es acogedora. Ya hemos comentado todos los problemas que este hombre tenía, que rondaban sobre su cabeza, que necesitaba momentos de abstracción, y eso lo encontraba aquí en Aranjuez. Él, como hemos dicho, vive intensamente ese tercer renacimiento, ese manierismo, que es el final del denominado Renacimiento. Aprende muchas cosas en sus viajes a Lombardía, a los Países Bajos. El agua era algo que le obsesionaba. No se conforma en Aranjuez con hacer llegar agua procedente del mar de Antígola a las fuentes, surtidores, sino que en un momento determinado pues él quiere navegar por el río Tajo y quiere hacer que el río Tajo sea navegable. Pero claro, estamos hablando de un río que no tiene regulación de ningún tipo. Estamos hablando de 80, 90, 100, 150 metros cúbicos segundo, y aquello para la práctica de la navegación pues realmente era muy complicado, ¿no? Entonces él quiere hacer algo, quiere que el río se domestique de alguna manera para poder él utilizarlo. Claro, lo que hacía Luis y Gaspar de Vega, que era reconstruir lo que pues a él no le terminaba de llenar, ¿no? Y bueno, estas personas únicamente son capaces de hacer esto, pero aquí hay que hacer algo más, porque si no, no va a ser posible que yo pueda navegar por el río. Piensa entonces en contratar a personas que además de ingeniero además de arquitecto, tuviesen un perfil más de ingeniero, y piensa en Juan Bautista de Toledo. Este es otro personaje también complicado. Aquí un poco se juntaron el hambre con las ganas de comer, ¿no? Juan Bautista de Toledo
estaba con Miguel Ángel trabajando en la Capilla Sixtina. Este hombre en realidad no se sabe si se llamaba Juan Bautista de Toledo, tampoco se sabe dónde nació. Algunos autores fijan su procedencia en el País Vasco, pero es muy enigmático. En su testamento, por ejemplo, pues no dice de quién era hijo, no dice el nombre de los padres. Se duda que este nombre suyo fuese el auténtico. Esto hace pensar a algunos autores pues, que tiene una ascendencia judía. Y claro, le va a contratar el hijo del que años atrás había expulsado a todos los judíos de España. El hombre ya de por sí parece ser que tenía un carácter irascible, un hombre que estaba enfadado permanentemente, ocultaba su personalidad, enigmático. Pero es que además va a ocurrir un triste acontecimiento en su vida que le va a agriar todavía más el carácter, y esto va a influir en el desarrollo de las obras. Felipe II le manda a llamar, él estaba en Roma, como digo, viene a España. Felipe II le expone pues, todas las ideas que tenía para desarrollar, el Escorial, Jaca, Aranjuez, etc. A Juan Bautista de Toledo el proyecto le convence y entonces manda venir a su familia, su mujer y sus hijas. Tampoco se sabe que tenía hijas, pero no el número. Las manda a venir, vivían en Nápoles, les manda a embarcar para que vengan a España a quedarse con él a vivir. En un punto no determinado del Mediterráneo, al parecer el barco es atacado por unos piratas, algunos autores hablan de naufragio, pero la teoría que más fuerza tiene que es atacado por piratas, de manera que Juan Bautista de Toledo no vuelve a saber ya nunca nada más de su mujer y de sus hijas. Él mantiene la esperanza y así se manifiesta por su testamento, puesto que él les deja parte de su herencia. Él mantiene la esperanza de volver a verlas algún día, pero la verdad es que nunca llegó a verlas. Esto le hizo entrar en un estado de melancolía, depresión, de manera que llega aquí en 1561 y fallece en 1567, como consecuencia pues, de esa tristeza, de esa amargura. Le sucede, como ya saben, Juan de Herrera. El proyecto para con Aranjuez, que Felipe II le expone, es que tiene que conseguir que una parte del río Tajo sean sus aguas apaciguadas, de alguna manera domesticadas, con el fin de poder embarcar sin riesgo, sin peligro ninguno. Y le fija una zona concreta. La zona es desde la Junta de los Ríos, la del siglo XVI, hasta, por las cartas que hay, yo deduzco, una zona próxima al actual Puente de la Reina. Bien, Juan Bautista de Toledo se pone a trabajar. No había experiencia ninguna en trabajos sobre, digamos, aguas bravas. Sí que existía experiencia y mucha, y Felipe II se la trae en su viaje a los Países Bajos, los famosos pólderes, ¿verdad?, en la parte de Holanda, esa zona en donde permanentemente está inundada, el Mar Negro, la desembocadura del Escalda, el Mosa, el Rin, y que desde el siglo XII los habitantes pues iban a base de construcción de diques, aislando parte de ese agua, formando pequeños lagos y achicando el agua con esos molinos de viento, ¿verdad?, que están trabajando 24 horas al día. Ese agua iba a parar a unas pequeñas acequias que formaban una red arterial de pequeñas acequias que a su vez desembocan en una un poquito más grande, de mayor caudal. Estas a su vez pasan hasta que finalmente pues desemboca todo en el Gran Canal, que es lo que abastece de agua pues a las ciudades de los Países Bajos, ¿no?, La Haya, Ámsterdam, etc., y que al mismo tiempo sirven como elemento de navegación. Pero claro, estamos hablando de un país completamente llano.
ahí no tienen la orografía que tenemos nosotros. Son aguas calmadas, aguas lentas. Pero Juan Bautista de Toledo se encuentra con un problema enorme, no hay experiencia ninguna y tiene que domesticar aguas. Bueno, se pone a trabajar, se pone a pensar y mientras realiza el proyecto, él sabe que va a tener que utilizar materiales pues, como piedra, madera, clavos y manda a hacer acopio, un gran acopio de estos materiales, piedra de Colmenar, madera de los bosques de Beasaín, etcétera, etcétera. Finalmente, bueno, pues elabora un proyecto que consulta con algún experto de la época y se lo presentan a Felipe II. Felipe II inmediatamente rechaza ese proyecto. ¿En qué consistía el proyecto? Pues el proyecto consistía sencillamente en hacer un curso nuevo del río, olvidarse de todos los meandros, que eran una de las causas principales de los problemas que presentaban. Ya saben, en las curvas, pues la corriente, la fuerza centrípeta hace que la velocidad de las aguas sean mayores. Bueno, pues la única manera que se le ocurre es hacer un curso nuevo, hacer un curso en seco y una vez que se ha hecho ese curso, aparte de a base de pico y pala, ¿no? Pues poner en contacto las aguas y olvidarnos de esos meandros que como consecuencia de las inundaciones, los meandros lo que van a provocar va a ser que prácticamente esa zona se quede como un lago, ¿no? En una parte recta, un curso recto, pues las aguas circulan, pero en los meandros, lógicamente, el agua se va a acumular. Felipe II lo desecha. ¿Por qué lo desecha? Pues por sus convicciones religiosas. Porque él dice que si la naturaleza ha querido que el río Tajo discurra de esa manera en nuestro territorio, y Dios ha creado la naturaleza, ¿quién es él, mortal, por muy rey que sea, para llevar la contraria a Dios? Se la llevaba la Iglesia, ya hemos visto, ¿no? Con sus teorías esoteristas y demás, pero la Iglesia es una cosa y Dios es otra. Rechaza de pleno y le dice que lo que tiene que hacer es trabajar en el propio curso del río. Tiene que inventar lo que tenga que inventar con el fin de domesticar esas aguas, pero actuando en el curso actual y dentro del curso. Bien, pues nuevo proyecto, vamos a ponernos a trabajar. Y lo que se le ocurre entonces a Juan Bautista de Toledo, que es el proyecto que finalmente se llega adelante, es en una zona determinada del río, concretamente esta que están viendo. Esto es una fotografía que está hecha desde el pretil del Puente de la Reina, ahí vemos el campo de golf, más allá estaría la Pavera, Casa de la Monta, a la derecha tenemos una alineación de esos cerros, y lo que se le ocurre, pues, es elegir esta zona para embalsar el agua. Es decir, vamos a hacer una especie de muro de contención, es decir, es un poco casi el preámbulo de los actuales pantanos, ¿no? Vamos a embalsar ese agua, vamos a retener ese agua, pero claro, si yo retengo el agua y no doy curso al agua que va por el río, va a terminar, por supuesto, bajando el nivel y casi se nos va a secar. Entonces tampoco va a reunir condiciones para que navegue. Bueno, pues lo que tengo que hacer entonces es, en pleno curso del río, dotarle de unas puertas para que, abriéndolas en mayor o menor grado, yo deje pasar un caudal de agua determinado, pero ya no va a ser el curso del río a partir de esa empalizada, no va a ser tan bravo y se va a poder navegar. Una manera, entiende él, de domesticar el río. Además, piensa que esas puertas tienen que ser puertas dobles, es decir, cada hoja va a constar de una puerta inferior, una puerta superior. Pero claro, eso tiene su dificultad, si es que no se había hecho nunca, si es que Aranjuez una vez más es pionera en este desarrollo, digamos, de ingeniería hidráulica fluvial. No había ningún antecedente. Aranjuez es el antecedente de cómo regular un río
en este caso utilizando empalizada, después vendría lógicamente la idea de los pantanos. Bien, pues esto le convence más a Felipe II, de manera que este proyecto a finales de 1561 aproximadamente pues ya está preparado y da la orden de que se ponga en marcha. Claro, Felipe II conocía el carácter que tenía Juan Bautista de Toledo, ¿no? Y para evitar pues, más problemas, lo que hace es que reúne a todo el mundo, a cada uno le asigna su misión, sus trabajos, su responsabilidad, y con ello pues entiende que las cosas van a ir mejor, ¿no? Pero las obras se van a retrasar y van a terminar en el verano de 1565. ¿Y por qué este retraso? Pues porque en este tiempo ocurren mil y un avatares, ¿no? El primero, pues el denominador común de todas las obras. Hacemos un proyecto que nos va a costar 20, llevamos gastado 40 y todavía queda el 50% de la obra por realizar, ¿no? Y venga cartas al rey pidiéndole dinero, y hay que tener en cuenta que 8 años antes, en el 58, el Estado español, Felipe II, lo había declarado en bancarrota. No había dinero. Es que su padre, Carlos I, entre las guerras y pagar a todos los príncipes europeos para que le votasen y le nombrasen emperador, había dejado las arcas vacías. No había dinero. Y Felipe II le contesta diciendo: es que me piden mucho, es que hay muchas cosas que hacer, hay muchos sitios a los que acudir, es que voy a ver, voy a procurar tener algo de dinero, pero no te lo garantizo. Y esto es constante durante los 4 años. Por otro lado, hay que tener en cuenta que se estaba tratando de domesticar el río, pero no de impedir las riadas. Y esas riadas se seguían produciendo. Y, como ocurre en el año 62, parte de la obra que estaba hecha, de esa empalizada, la riada la arruina, ¿no? Lo rompe, hay que volver a reconstruir. Pero no solamente era esto, es que quedaba todo el terreno anegado y hasta que aquello no se secaba, pues no había acceso a animales, personas, vehículos, había que esperar. Había que retrasar, lógicamente, los trabajos. En las aguas estancadas ya sabemos que producía ese paludismo endémico, ¿no? En aquella época en Aranjuez, y esto pues afectaba a muchos trabajadores. Incluso el propio Juan Bautista de Toledo en 2 ocasiones pues llega a contagiarse, ¿no? De paludismo. La manera de ser de Juan Bautista de Toledo, él tenía terminantemente prohibido que se ejecutasen obras que él pensaba que eran importantes sin que él estuviese presente. Pero es que nunca estaba presente, es que tenía muchas cosas que hacer, entre ellas había empezado el Escorial, y claro, a él le apetecía más estar en el Escorial que no estar aquí enfermando de paludismo. El rey de alguna manera pues se cansaba, el tiempo pasaba, aquello no avanzaba, le ordenaba por ejemplo que se ejecutasen trabajos a destajo y él desobedecía, Juan Bautista de Toledo desobedecía las órdenes del rey. Él de alguna manera culpaba, entre comillas, a Felipe II de su desgracia, ¿no? Si no me hubiese llamado, mi mujer y mis hijas estarían hoy conmigo, ¿no? Bueno, pues se negaba, decía: sí, vale, los trabajos se van a adelantar trabajando a destajo, pero el dinero se va a agotar antes y yo necesito dinero. Y esto al mismo tiempo enervaba al gobernador Juan de Ayala, que no estaba conforme con que Juan Bautista de Toledo desobedeciese al rey. Le escribía cartas al rey: mire, con este señor no puede ser. Juan Bautista de Toledo se tenía que defender enviando nuevas cartas, en fin, pérdidas de tiempo y de tiempo. Finalmente, en el 63, ya la parte inferior de estas puertas habían quedado instaladas, pero para ello tuvo que diseñar nuevos ingenios, tuvo que diseñar barcazas, tuvo que diseñar alguna barca que le permitiese poder trabajar desde el seno de las aguas. Ahí pone de manifiesto sus dotes de ingeniería, ¿no? De Juan Bautista de Toledo.
Bien, muchísimos problemas, pero ya Felipe II llega un momento en el que, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, esto hay que terminarlo, no puede seguir así. Entonces le manda a llamar a Juan Bautista de Toledo y le dice que se van a ir los dos juntos, van a venir a Aranjuez los dos juntos, y que hasta que la obra no esté terminada, no se va a mover ninguno de este lugar. Juan Bautista de Toledo le pone 1000 impedimentos. No, es que tengo que ir, es que el Escorial, es que hay que subir, es que hay que pedir. Pero Felipe II, lógicamente, le dice que muy bien, pero que los dos para Aranjuez, y hasta que no se termine, de allí no se va a mover ninguno de los dos. Finalmente vienen a Aranjuez. En su presencia se montan la parte superior de las puertas, se realizan el resto de los trabajos, de manera que llegamos al verano de 1565, ya está todo dispuesto, vamos a realizar las primeras pruebas y vamos a ver qué es lo que ocurre. Y cuando empiezan a realizar las primeras pruebas, resulta que las puertas inferiores, como llevaban allí instaladas ya más de un año y medio aproximadamente, y se tenían que abrir en contra del sentido de la corriente, porque era la manera que él pensaba que podía regular mejor el caudal. Claro, estas puertas sumergidas en el seno de las aguas habían servido de muro de contención pues para todos los sólidos que el agua arrastraba, pues, no sé, ramas, árboles, piedras, légamo. Y cuando empiezan a hacer ese primer intento, las puertas no van, estaban atrancadas. Aquello le causa una enajenación tremenda, sobre todo al gobernador, a Juan de Ayala. Le califica de inútil, de irresponsable, le va a denunciar tal, venga, cartas y defensa y vuelta a perder tiempo y demás. Pero finalmente, hacia el verano de 1565, todos estos impedimentos quedan solucionados y el río se convierte en navegable. Y prueba de ello pues es una crónica en la que voy a leer solamente una parte. Dice: poco más abajo entra el río Tajuña en Jarama. Estamos hablando de las obras que había que hacer para domesticar el río Tajo, que era el que estaba bravo, ¿verdad?, que llevaba mayor caudal. Ni el Tajuña y menos el Jarama, pues todos hemos conocido el Jarama, no había gran necesidad de hacer obras porque sus aguas de alguna manera eran apacibles. Poco más abajo, entre el río Tajuña y Jarama, con cuyas aguas e ir Jarama más lleno hace mejor navegación hasta entrar en Tajo, y gozando de las hermosas vistas de las tablas del río y de la verdura de sus orillas, y de los muchos gamos y conejos que desde las barcas se veían, y del descanso y llaneza que se sentía en las barcas, en comparación con los tropezones de los coches y sin polvo, llegó su majestad don Felipe II con mucho contento y placer a Aranjuez, entrando de Jarama por Tajo, arriba, a desembocar a la puente de los Jardines, en donde tenía hecho Luis Osorio, gobernador de Aranjuez, otro muelle muy gracioso, en el cual desembarcaron su majestad el rey don Felipe II y su alteza el príncipe don Carlos, y se entró por los jardines a palacio, quedando todos muy contentos y satisfechos con la nueva navegación. Prueba evidente de que estos trabajos, a pesar de que no existen, como digo, planos y otro tipo de documentos, pero con este más que suficiente para saber que esos trabajos finalmente se llevaron a cabo y que desde el siglo XVI el Tajo se hizo navegable. Se hizo navegable, pero con una característica, y es que esa empalizada podía contener las aguas durante un tiempo determinado. Aprovechaban el Ca de las Aves ya abierto para desaguar, junto con otros canales que tuvieron que abrir. Disponían también una especie de compuertas, de puertas para dar salida, lógicamente, según el nivel del agua, según la época del año. No siempre el río traía el mismo caudal, pero
no más allá de 5 horas eran las que Felipe II disponía para poder navegar sin peligro ninguno en el agua. Transcurrido ese tiempo, la empalizada, ya la presión que tenía que soportar, el nivel que cogían las aguas, no podía darse más tiempo de navegación, porque aquello ya no servía para nada. Las aguas rebosarían la empalizada y no sería posible. Es decir, que era una gran obra, una obra que se realiza por primera vez en nuestro país, en nuestro territorio, en Aranjuez, pero que tenía una disponibilidad temporal por ese motivo. Lo importante es que a partir de aquí el resto de la dinastía de los Austrias continuó haciendo uso del agua, si bien fue disminuyendo ya su interés, ¿no? Hasta el hecho de que Carlos II, por ejemplo, pues bueno, que ni apenas apareció por aquí, y con lo que nos tenemos que quedar, lo que para mí es realmente importante, es que este campo de experimentación que surge en Aranjuez es el que va a posibilitar que estos incipientes ingenios sean perfeccionados y que poco a poco vaya madurando la idea de aplicarlo en otros ríos de la península, incluso esa famosa quimera también, ¿no?, de poder llegar desde Madrid hasta Lisboa navegando. Madrid, Manzanares, Jarama, Jarama, Tajo. Proyectos que durante el siglo XVII llegaron a plantearse, llegaron a trabajarse, pero que finalmente, como saben, nunca llegó a realizarse. Y de todo esto del siglo XVI, ¿qué vestigios nos quedan? Pues yo estoy plenamente convencido de que quedan dos, pero esta mañana lo decía en la radio, evidentemente yo no hablo sobre piedra, la historia evidentemente es cinética y lo que hoy se dice mañana puede aparecer un documento que diga lo contrario. Se necesitarían muchos trabajos que evidentemente yo no alcanzo a ello para demostrar que efectivamente estos son vestigios, pero yo tengo el pleno convencimiento, ¿no? Ustedes habrán observado que durante los días más fríos en Aranjuez, pues, ya el mes que viene, enero y demás, las aguas de nuestros ríos se vuelven transparentes, ¿verdad? Eso no es un milagro, eso la física lo ha resuelto aplicando lo que se denomina como producto de solubilidad. Lo explico brevemente. Tenemos un terrón de azúcar y un vaso de agua. El terrón de azúcar, al estar en menor proporción, lo vamos a denominar soluto, y el vaso de agua, que está en mayor proporción, disolvente. Si echamos el azucarillo, se va a disolver, pero dependiendo de la temperatura del agua se nos va a disolver antes o después. Es decir, que el producto de solubilidad es directamente proporcional a la temperatura. A más temperatura, mayor disolución. A menor temperatura, menor disolución. ¿Qué ocurre cuando las aguas adquieren pues, una temperatura en torno a 1 grado, 2 grados? Pues que su producto de solubilidad es muy bajo y todas esas sales que normalmente están en disolución no se pueden disolver y se depositan en el fondo. Tenemos un agua más transparente, un agua con menos carga salina, lo que aumenta el que sea transparente. El agua es incolora, ya sabemos, ¿no? Entonces esto nos va a permitir, si nos damos un paseíto por la barandilla del parterre que da al río, el paseo este que llaman de los Magnolios, también en el de Reyes Católicos, pues podemos observar, no sé si se ve muy bien en la fotografía, pero bueno, podemos observar que debajo del nivel de las aguas hay unos sillares de piedra, ¿verdad? Hay un elemento que a medida que nos vamos trasladando, digamos, hacia la entrada del jardín de la isla, observamos que este muro se va separando de la barandilla, se va adentrando en el río, hasta donde se puede fotografiar. Vemos cómo se va adentrando cada vez más
Bueno, ahí se pueden observar la cantidad de cosas que hay en el río, ¿no? Los jarrones y demás. Se adentra. Yo he intentado hacer fotografías desde una barca, pero el movimiento de la barca, ya el oleaje, aunque la corriente que lleva prácticamente es nula, pero tiene su movimiento, perturbaba y no se veía, salían las fotografías muy mal. Pero si vemos esta fotografía, aproximadamente ese muro arranca aquí y viene a parar, yo calculo que a unos 3-4 metros a la izquierda del Ladrón. ¿Por qué? Porque es que esa era la presa que existía, ese era el azud que existía en el siglo XVI. La que conocemos actualmente es consecuencia de cuando Carlos III ordena hacer el Salón de los Reyes Católicos. Entonces es cuando se amplía esa presa, pero la presa originalmente llegaba hasta aquí. Entonces aquí nos encontramos con un muro hecho de sillería, piedra de Colmenar, que además coincide con una de las cartas que Juan Bautista de Toledo envía y dice que lo considera un trabajo menor y que con toda la sillería que se había acumulado se fuese construyendo el muro próximo a Palacio para evitar que las aguas llegasen hasta el mismo. Este muro yo calculo que actualmente debe estar pues aproximadamente como 1,5 metros por debajo del nivel de las aguas. En su tiempo, que duda cabe que era mucho más alto, pero claro, cuando esta presa llega a tomar esta dimensión en tiempos de Carlos III, ese muro lo tienen al menos que eliminar la parte superior con el fin de que las aguas puedan transcurrir por aquí. Si no, evidentemente de nada serviría tener esta presa con la longitud actual si aquí tenemos un muro que va a contener. Bien, yo estoy convencido que eso es uno de los vestigios de las obras que se realizaron en el siglo XVI. Aquí tenemos para mí otro de ellos. El canal que vemos aquí a la derecha, esto es del siglo XIX, es el canal que se abre para dar paso a las aguas que iban a mover la turbina de la central eléctrica, de la fábrica de producción de energía eléctrica, que aquí estuvo ubicada. Pero aquí tenemos este otro en estado ruinoso. Esto es lo que servía para el molino. Para mí esto es la esclusa que servía para salvar la presa. La esclusa ya sabemos todo lo que es, ¿no? Es un compartimento en donde hay una diferencia de nivel de las aguas, agua arriba, agua abajo, por medio está la presa. Y si nosotros venimos navegando por aquí, queremos subir aquí arriba, lo que hacemos es que nos metemos en esa esclusa, que es una especie de cajón, cerramos esta puerta, abrimos esta, comienza a entrar agua, sube el nivel, lógicamente la barca flota, sube la barca, y cuando está al mismo nivel del río, pues a navegar. Repito, no escribo en piedra, ni doy dogma de nada, pero para mí este fue una esclusa que se abrió durante el siglo XVI, después ha podido tener otros usos, evidentemente, pero es una esclusa que se abre en el siglo XVI con el fin de salvar ese nivel de agua que producía el azud de la presa de Palacio. No olvidemos que el proyecto llegaba hasta aproximadamente el puente de la Reina, ¿no? Bien, como digo, los austrias van perdiendo interés. Únicamente durante su época, como vuelvo a repetir porque me parece muy interesante fijar la idea, eso sí, que Aranjuez es plataforma, Aranjuez es el laboratorio, es el sitio pionero en donde se comienzan a realizar todo este trabajo de ingeniería fluvial, y hasta la llegada de los Borbones
que van a cambiar radicalmente el país. Los austrias, digamos que dentro de lo que se pueda decir en este término, pues eran como muy austeros, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo del Escorial. Cuando vamos al Escorial visitamos la parte de Austria y salones, pues bueno, un tapiz, una mesa y aquello se ha acabado, ¿no? Cuando entramos a la parte borbona, boato, esplendor, cortinaje, lámparas, relojes, espejos, cuadros. Bueno, cambia la ideología del país y vuelven a retomar otra vez la idea de la navegación sobre el río Tajo. Aquí tenemos una lámina que ilustra pues, una de estas navegaciones de la escuadra. Creo que el tema de las falúas es un tema muy conocido. Eso no quita que pues, quizá algún ponente algún año de estos pues, dedique una sesión exclusiva para ello, que merece la pena. Pero hoy de lo que se trataba un poco era de hablar de esos orígenes, ¿no? De fijar la idea de que no solamente son las falúas las que han navegado, sino que hay esos antecedentes. Esto es una lámina muy curiosa porque nos dice muchas cosas. Aquí tenemos Palacio, aquí tenemos Alpajés, hay quien lo confunde con San Pascual. San Pascual todavía no estaba construido. Esto es de la época de Fernando VI, Felipe V, Fernando VI. Esto es la calle de la Reina y vamos a venir por aquí, por la calle de la Reina, y vamos a entrar por la actual Puerta del Embarcadero, vamos a llegar a la plaza de Pamplona y vamos a continuar hasta el Pabellón Real, en donde tenemos el embarcadero, que no es el actual. El actual es obra de Domingo de Aguirre, se realiza en el tercer tercio del siglo XVIII. Más o menos, para que nos hagamos una idea, la actual pasarela estaría por aquí. Aquí, años después, se construiría el castillo, ¿verdad? Y por aquí tenemos una serie de construcciones. Esto es una orangerie, que más o menos se dice en francés. Y lo que tenemos ahí son las atarazanas en donde se guardaban las falúas. Esto también es sorprendente, ¿verdad? Todos, quizá por nuestra edad, hemos conocido la Casa de Marino, que está justo al otro lado. Bueno, eso se hace en tiempos de Amadeo I de Saboya. Originalmente, aquí están las atarazanas. Aquí queda otro vestigio. Para el que sea curioso, hay que buscarlo, pero entre los jardincillos queda en el suelo los restos de lo que fue uno de los muros. Se ve ahí pues, más o menos, pues, no sé, un ancho de unos 50 centímetros, 60 centímetros, y se ve pues, los restos de lo que fue un muro, ¿no? Bueno, pues esto era una de las rutas habituales que hacían los reyes para venir a embarcar. Otra ruta era salir de Palacio, coger el puente de barcas, llegar a la actual rotonda de Fernando VI y por esta calle, estos terrenos los ocupa hoy el Club de Piragüismo, esta calle que está desaparecida, coger aquí una barca, cruzar el río y salir un poquito más adelante de la plaza de Pamplona. Para el que sea curioso y tenga ganas, aquí hay un muro, ¿verdad? Un muro de piedra, con su aldaba en la parte superior. Bueno, pues si nos fijamos, vemos que aquí hay un trozo de muro que no está perfectamente alineado con lo que le antecede y le sigue. Ahí había una puerta que es, a ver si la veo, perdón, es que no la veo bien desde aquí. Eso es la puerta que existía en el lado del jardín del príncipe, hemos dicho, aquí, en este lugar,
y que, repito, para el que sea curioso, puede observar, si cogemos la alineación de las aldabas, la piedra que hay en la parte de arriba, vemos que en un momento determinado pierde la alineación. Y si somos más curiosos todavía, nos fijamos mejor, vemos que el ladrillo que se utiliza es distinto al que está en ambos lados. Bien, bueno, esto es la calle Colmenar y esto sería la carretera de Madrid. Esto es lo que en la época se denominaba el sotillo de Don Gonzalo. Repito, sobre las cuadras del Tajo se ha hablado mucho, hay mucha documentación accesible, pero quizá alguien podría hablar extensamente de esto, ¿no? Estos son los vestigios que nos quedan de aquel siglo XVIII, este embarcadero que es distinto al original, ya digo, lo hizo Domingo de Aguirre. Este es el embarcadero de Amadeo I de Saboya, porque ya saben que con la Guerra de la Independencia pues todo esto queda hecho una pena, ¿no? Hunden fragata, una fragata y algún barco más en el río, lo demás lo destruyen. Esas atarazanas que hemos visto quedan completamente arruinadas. Carlos III, con su ilustración y demás, pues intenta recuperarlas, pero finalmente, con la llegada de Amadeo I de Saboya, este hombre estuvo poquito tiempo, 2 años, desde 1871 hasta 1873, y una de las cosas que hizo pues fue precisamente trasladar esa casa de marinos al otro lado del río. Esto era el embarcadero-desembarcadero. Aquí hay una rampa y por esa rampa, con unos tornos, pues entraban y salían este embarcadero. Justo las atarazanas estaban aquí detrás. Si cogen la referencia de este embarcadero pueden ver el vestigio ese que les decía del muro. El castillo, otro de los divertimentos que utilizaron. Y lo importante de todo pues es saber que el río Tajo, ya con la experiencia que tenemos desde el siglo XVI hasta nuestros días, bien por iniciativas privadas, como pueda ser ese barco turístico, estas canoas que hay por aquí, bien pues a ese magnífico trabajo que está realizando el Club de Piragüismo, que lleva el nombre de Aranjuez, pues allí donde va y cosecha muchísimos triunfos. E independientemente de que la situación del río actualmente pues no es la que nosotros quisiéramos, ¿no? Ni por el caudal ni por la calidad de las aguas, lo que sí es importante es que ese río se nos siga prestando y nos siga dando oportunidades para que de esta manera pues podamos continuar escribiendo historias de nuestro pueblo, historias de Aranjuez. Hasta aquí hemos llegado, perdonen el aburrimiento y con esto doy fin a la charla. Muchas gracias.